buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast de Charlando con. En esta ocasión, os traemos al escritor, trader, Miguel Ángel Ramírez Ruiz, autor de Precio y Volumen, siguiendo los pasos del profesional, fundador de MR Precio y Volumen y, como no, pues trader profesional. Muy buenos días, muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, cuéntanos, ahora para empezar, primero muchísimas gracias por por aceptar nuestra invitación. Y para quien no te conozca, por favor, cuéntanos quién eres y cuánto tiempo llevas haciendo trading. Bueno, en primer lugar, Iván, te voy a agradecer que te pusieras en contacto conmigo para hacer esta entrevista. Para mí es un placer. Sobre todo por intentar enseñar a la gente que entra en este nuevo mundo, nuestro mundo, pues explicarle un poco la realidad de la profesión a la que nos dedicamos. Como has dicho, yo soy autor de un libro, Precio y Volumen siguiendo los pasos del profesional, pero el libro yo siempre digo que es una consecuencia de mi trayectoria. Yo empecé en esto del trading aproximadamente a finales de 2015, creo que fue. Como todos, porque vemos alguna publicidad en internet que nos incita a informarnos un poquito más, porque nos venden una profesión, entre comillas, muy exitosa, y a raíz de ahí pues empiezo mis primeros pinitos con la formación. 2016 fue un año, pues, como digo siempre, de transición, en el que empiezas a hacer varios cursos. No voy a decir que no me sirvieron para nada, porque sí me enfocaron a lo que posteriormente quise centrarme, pero fueron cursos, digamos, no, de cascarilla, ¿no? De cascarón de huevo, como se dice aquí por mi tierra. Cursos que me ayudaron a saber dónde me metía, pero que no me enseñaron realmente a lo que era la profesión. Finales de 2016, principios de 2017, sí encuentro ya a mi formador, Paco Gómez, que centrado en precio y volumen, y a partir de ahí pues me cojo a él como un mejillón hace la APA, ¿no? Estuve 4 años ininterrumpidos con él, tras tarde aprendiendo, formando una especie de apuntes, porque este mentor pues, nos enseñaba a lo que iba ocurriendo día a día, con lo que todos los días eran completamente diferentes, pero al final poco a poco íbamos viendo de que todo iba como relacionándose. Entonces, a raíz de ir intentando formar esos apuntes, pues nació ahora sí el libro. El libro se publicó, si no recuerdo mal, en diciembre del 2018, y a partir de ahí pues casi fue mi trampolín como trader. A partir de ahí es cuando yo sentí esa confianza que creo que al final todos necesitamos para poder desarrollarme de verdad como trader y analizarlo. No me gusta utilizar la palabra profesional, pero sí implícitamente lo que quiero decir con eso es pues, a vivir de una manera consistente del trading. Muy bien. Cuéntanos un poco tu experiencia desde ese momento en el que, empiezas con Paco Gómez, del cual, luego te quería preguntar también qué fue esa comunidad, cómo ha evolucionado, porque de ahí, hemos visto que han salido varios traders bastante conocidos por todos. Cómo quedó al final un poco, pero de eso te preguntaré un poco más adelante. ¿Sí? Pues eso, cuéntanos un poco tu trayectoria, cómo desde el momento que empezaste en 2015 hasta el momento que te convertiste ya en alguien que vive de manera consistente del trading. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue tu experiencia, esos momentos de inicio, lógicamente entiendo, de pérdidas al principio, hasta lograr esa consistencia? ¿Cuál fue tu desarrollo? Mira, pues cuando empecé en 2015, lo primero que hice fue a través de una publicidad de estas, como digo, que te aparece, y fui a un a una sesión de trading organizada por un broker, en aquella época muy conocido, ahora ya desaparecido, en una mañana, un sábado por la mañana, recuerdo perfectamente, en un hotel, ¿no? 4 o 5 horas fueron de sesión, en el que el comercial, entre comillas, que estuvo allí, trader comercial, estuvo allí, nos estuvo explicando las nociones básicas, todo en relación a los inicios en el trading, haciéndonos ver lo fácil que era esta profesión. Y al final de la sesión, recuerdo perfectamente, paró su presentación, enseñó su pantalla y creo que había ganado en torno a 400 o $500 mientras hablaba con nosotros, y además
haciéndonos un comentario como, pues mira qué simple es esto, que yo aquí mientras hablo con vosotros, pues, aparte de la formación que estoy dando con vosotros, pues mirad el resultado que tengo. Eh, a raíz de ahí, pues claro, una persona que se adentra en el trading y su primera contacto es este, Claro. pues te incita a decir, uy, pues mira, a lo mejor yo no seré capaz de hacerlo como este señor, pero torpe tampoco soy, me costará un poquito de tiempo, pero esto lo saco yo. Claro, en aquel momento lo que querían incitarnos es abrir una cuenta con ese broker. Esa fue mi primera experiencia y en la primera no piqué, o sea, no abrí cuenta con el broker porque partimos de que yo no tenía conocimiento ninguno. De hecho, la tarde antes tuve que ponerme la Wikipedia, buscar lo que era un CFD, lo que era el Forex, lo que era la bolsa, o sea, yo llegaba neófito, o sea, no tenía conocimiento ninguno. De hecho, cuando empezó allí a moverse aquello, ni conocía la plataforma, ni yo no sabía cómo se movía. Yo solo vi que en una mañana, en 4 horas, había ganado ese dinero. A raíz de ahí, pues sí, digo, uy, pues esto va conmigo, me voy a formar. Y después de 2 meses o así de estar buscando, ¿no? De hacer mi selección, pues fui a dar con una academia que, como digo, no voy a decir que sea de dudosa reputación, eh, porque a lo mejor decirlo así no se puede, pero lo pienso muy fuerte. Y, en esa vez sí piqué y hice tanto un curso básico que tenía como uno avanzado. Eh, No, no hace falta que diga más para que sepamos quiénes son. no voy a decir nada más. No voy a decir nada más. Ya ha quedado claro con los dos cursos que has dicho. Es básico y Sí, avanzado, ¿no? ya está. Tiene más, hay Sí, más. sí. En el avanzado sí ya dije, mira, ya vi que esto era como la rueda de los churros, ¿no? Te comes un churro y sale otro churro. Ahí Te comes un está. churro. Entonces iba evolucionando y yo decía, bueno, ¿y esto cuándo se termina? La rueda de los churros no termina nunca, ¿no? Pues eso, ahí sí ya me di cuenta. Lo bueno, yo no voy a decir que esa formación no fuera buena, porque partimos de que yo venía de cero prácticamente. Entonces me enseñaron lo que eran los mercados, las diferencias de mercados, cómo se movía el precio, qué plataformas teníamos, qué eran velas, cómo se formaban las velas. eh, Me enseñaron cierto tipo de operativa que luego vi que sí era, o sea, luego comprobé que no era rentable, pero en principio me enseñaron análisis técnico muy comercial, o sea, el análisis técnico que si lees 3 libros, pues te lo encuentras en los 3 libros, pero a mí me adentraron en este mundo, o sea, tampoco voy a decir que no sirvieran de nada. Lo que sí me ayudó, cuando terminé esa formación y me di cuenta de que no, que ahí por ese camino yo iba muy mal, sí me ayudó a saber un poquito lo otro, lo que sí, a partir de eso, qué es lo que, de dónde tenía que correr y a dónde tenía que intentar, o sea, o enfocarme. Evidentemente, cuando empecé a investigar, pues llegó este formador nuevo, como digo, Paco Gómez, y yo me entretuve en que tenía un montón de vídeos en YouTube subidos, y yo dije, bueno, pues antes de equivocarme de nuevo, voy a investigar ahora a fondo. En aquella época yo recuerdo que me creé una lista de reproducción de vídeos que tenía él y había como, si no recuerdo mal, 800 y pico vídeos, muy cortitos, de 4 o 5 minutos. Pues yo antes de decidir ir con él, vi los 800 y pico vídeos. Creo que era en Joder. torno a 880, pues. Los 880 vídeos, más otra serie de vídeos de colaboradores que aparecían con él en la página de formación donde él estaba, que era la página de Enrique Díaz Valdecanto. eh, y entonces yo absorbí todo lo que allí había. Y cuando yo vi todos esos vídeos dije, uy, esto parece que sí me va a ser ya un camino serio y que sí puede ir en la línea de lo que yo quiero. Y ahí es cuando ya me decidí a hacer esa segunda formación. Esa segunda formación que era una formación continua, o sea, ahí no había tiempo, duración, había día tras día análisis de mercado en tiempo real hasta que tú decías, basta, ya creo que he llegado a un nivel de conocimiento mínimo para poder defenderme. Luego te das cuenta que ese nivel de conocimiento que nosotros siempre consideramos, pues aquí ya sé, no, esto luego continúa, ¿no? Desde Pero luego. por lo menos a enfrentarte de una manera con cierta confianza al mercado o con cierta seriedad. Y ahí estuve, pues eso, hasta el 2020 aproximadamente. O sea, yo escribí el libro nació porque se corrió la voz de que Paco se jubilaba
y a mí me entró un poco el pánico de decir, oye, llevo un montón de tiempo con él, pero yo no tengo nada consistente, sólido, un guión que seguir, que diga, oye, y cuando no esté Paco, ¿yo qué hago? Pues así creé mi apunte y de ahí poco a poco, a través de un amigo que vio esos apuntes, me dijo, oye, Miguel, tú tienes un documento completo en el que podría enfocarlo de otra manera. Y él me incitó a publicar ese libro. Yo en principio en ningún momento pensé en escribir un libro, sino en salir del paso y cumplir mi necesidad, que era, si se me iba mi Paco, como yo siempre digo, tener algo a lo que agarrarme. Luego realmente no se jubiló, o sea, se ha jubilado ya, pero mucho más tarde. Y así fueron mis inicios. 2018 publico el libro. En esa época yo no era consistente, ni mucho menos. O sea, yo me defendía. Ya perdía mucho menos que antes, pero seguía perdiendo. A la larga seguía perdiendo. Y 2018, finales del 2018, con la publicación del libro, bueno, la publicación no, sino viendo el impacto que empezó a tener el libro entre la gente que ya me conocía, compañeros míos, y sobre todo gente que todavía no me conocía y que adquirió el libro, pues por la mayoría por casualidad o por un poquito el marketing que iban haciendo los compañeros, al recibir los feedbacks de ese libro, eso creció en mí como diciendo, oye, si gente ya con mucho peso o mucho tiempo en el sector reconoce tu libro, la valía del libro, y tú eso se supone que lo has escrito con lo que tú ya tienes en mente, pues ¿qué más necesitas, Miguel? ¿No? Ya ponte las pilas, actívate, que lo tienes, luego lo podrás mejorar o no. Y a partir de ahí sí empezó, sobre todo mi parte psicológica, ¿no? Esa parte de confianza a evolucionar y a desarrollar el trader que soy ahora. Muy bien. Siempre con un altibajo. Yo creo que la evolución de un trader no hay nunca, o yo por lo menos no tuve un día en esos que te levantas y dices, ya, ayer no y hoy sí, sino que poco a poco vas evolucionando, vas viendo que vas limando errores, aparecen otros y los vas intentando solucionar, y esos días malos, pues cada vez los distancias más en el tiempo y haces que las pérdidas sean cada vez más pequeñas. Y a partir de ahí tu curva empieza a ser ligeramente ascendente, ascendente, ascendente y se mantiene. Pero siempre con días buenos y días malos. O sea, no, eso no nos lo va a quitar nadie, creo. Yo por lo menos no lo he conseguido. Muy bien. Cuéntanos un poquito el tema de este de Paco Gómez, al que por cierto tuve la ocasión de ver en el Barcelona Trading Point, creo que fue en 2015 debió ser. Estuve en una ponencia en el cual estuvo allí, bueno, Paco Gómez, creo que también estaba Enrique y, si no recuerdo mal, Betty Trader, que en esa época también estaba por ahí. Y la verdad que fue una ponencia, o sea, fue la leche, me encantó. Estaba a reventar, no pudo ir todo el mundo de lo petado que estaba, y creo que fue muy, muy interesante. Pero bueno, el tema de Paco Gómez, veo que desde ahí pues habéis salido varios traders bastante conocidos, muchos que también han salido ahí, pues que no lo dicen directamente, pero que sois como una generación bastante grande de traders que habéis salido de la mano de Paco. ¿Cuál dirías que es el secreto del éxito de esta metodología? Porque de ahí habéis salido unos cuantos, más los que no están en primera plana como vosotros. ¿Cuál crees que es el secreto de esta filosofía? Mira, yo hablando de la ponencia esta, sí, supongo que sería sobre 2015, porque ya luego las siguientes se hicieron en Madrid. A partir del 2016 ya todas las ponencias que hizo Paco fue en Madrid, en esa sí estuve yo. El secreto, yo creo, del trabajo que desarrolló Paco, bueno, Paco y todo el equipo, o sea, recordemos que la academia era de Enrique, bueno, era y es de Enrique Díaz Valdecantos, tenía formadores. En esa época estaba Betty como colaboradora, luego vino Javier Medina, también una bellísima persona, y Paco Gómez. Yo creo que el secreto de Paco fue inculcarnos de que esto se saca únicamente con trabajo y tiempo. El hacernos ver desde el principio de que si queríamos, podíamos, pero que eso nos iba a costar mucho tiempo. Mucho tiempo, sobre todo, no por otra cosa, sino por asimilar el desarrollo de los gráficos, ¿no? El que tú veas un gráfico y automáticamente en tu cabeza ya no veas velitas, sino que hace otra cosa dentro y hace pum, y tú digas, oye, pues mira, aquí hay acumulación, acumulación, distribución, desequilibrio. O sea, nosotros cuando vemos el gráfico, o yo cuando veo el gráfico, lo veo, creo, de una manera diferente. No solo vela como tal, ¿no? Y que los desarrollos del precio pues tienen su lógica y su sentido. Y eso es lo que
lo que yo creo que considero que lleva más tiempo en aprender. Y la parte que nos inculcó Paco es esa, es decir, oye, aguantar, el que esté dispuesto a aguantar, yo lo voy a ayudar a que saque su camino. El que no, que sepa que se ha metido en un mundo que no es así. O sea, si queréis rápido, fácil y sencillo, por lo menos él siempre nos dijo, yo no voy a poder ayudar a hacerlo así. Pero sí os prometo, entre comillas, que si aguantáis y estáis conmigo, yo os enseño. Y yo creo que ese fue el secreto. Que nos lo dijera desde el principio, de manera que cada uno ya sabía a lo que se exponía y decidía desde el principio decir, bueno, pues a mí esto me va a costar X tiempo, o me va a costar mucho tiempo. Y solo depende de mí, entre comillas. Él me va a enseñar, pero si yo aguanto, yo lo saco. El, esa filosofía, el inculcarnos esa filosofía. Luego, aparte, el conocimiento, evidentemente. Paco, yo no sé si diría que a mí me demostró ser de las personas que más sabe ya de la metodología precio y volumen en España. No sé, no sabría decir si es la que más o de las que más saben. Tampoco me importa. O sea, tampoco considero que tenga que ser un concurso a ver quién lo hace mejor. Pero a mí me demostró que sabía. Y yo me afané en adquirir la máxima parte de ese conocimiento. Muy bien. Hemos comentado antes, bueno, que eres autor del libro Precio y Volumen, siguiendo los pasos del profesional. Me gustaría saber un poco cómo es para el autor, para una persona que esté pensando quizá el día de mañana pues crear un libro o lo que sea, ¿cómo es el proceso de crear este libro? Desde que nace la idea hasta el momento en que lo publicas y, por ejemplo, veo que está disponible tanto en Amazon como en la página web de MR, o sea, para la página web que estará en los links abajo, tanto el enlace al libro, tanto a tus redes sociales y a la página web, mrtradingpreciovolumen.com. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es el proceso de creación de esta obra? Mira, pues como te he comentado antes, o como he comentado antes, yo no hubo un punto en el que dijera, bueno, cuando empecé a desarrollarlo, nunca pensé en decir, oye, voy a hacer un libro. Y entonces, nunca, al principio cuando lo creé, no tenía estructura de libro, tenía estructura de apuntes. Fue a raíz de que un compañero sí lo vio y además, esos apuntes que yo tenía se encabezonó mucho en que él quería una copia y además, pagándola, no me permitió nunca que se le diera como tal. Pues fue a partir de ahí que sí me dijo, oye, Miguel, yo creo que deberías escribir un libro porque tiene potencial, ¿no? Y tus apuntes pueden servir a mucha más gente. Ahí, cuando me dijo eso, al principio yo o sea, me surgió la idea, pero yo nunca he escrito un libro, no he estado relacionado nunca con la escritura de libros, no conozco a ningún autor, no conozco a ninguna editorial, o sea, yo no sabía, bueno, hay que escribir un libro, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace, no? Entonces, lo que más me costó al principio, bueno, aparte de esa investigación de decir, bueno, y si yo escribo, o sea, una vez que yo tengo escrito un libro, ¿yo qué hago con él? ¿Dónde tengo que ir para que me lo editen, para que me lo pongan bonito, para que le den formato, para que me me lo publiciten? O sea, en ese sentido. Entonces vi que ahí se abría otro mundo. El libro de la edición, pues como todos los mundos, pues hay una profesionalización. Entonces, dentro de ese sector, pues yo busqué qué características de editorial yo iba más en mi línea y cómo plantear ese objetivo. Pero claro, estaba buscando una cosa sin haber escrito todavía el libro. Claro. Entonces, a partir de ahí, sí ya busqué una editorial, que además me dio mucha confianza con ellos siempre desde el principio, y le pregunté, oye, mira, pues yo tengo una idea, tengo ya, digamos, un borrador en mi mente, decirme qué parámetros tengo que seguir o qué idea o cómo tengo que empezar para decir que salga algo que luego no haya que diseñarlo de nuevo. Entonces sí me dieron unas pautas generales, ¿no? A la hora de cómo montar el libro, cómo montar las imágenes y demás. Salvo eso, el resto es todo tuyo. O sea, tú eres el que te pones delante y le das. A mí, particularmente, lo que más me costó, una vez que yo tenía ya más o menos mi idea en la cabeza, fue desarrollar el índice, ¿no? Desarrollar un índice de un libro que para mí quería que fuera un libro muy técnico, no quería que fuera un libro de mesita de noche, ¿no? En el que leer, sino que fuera un libro de trabajo, pues crear ese índice que desde que empiezas en la introducción hasta que llegas al último capítulo en la conclusión, pues tenga una evolución constante, que los conceptos estén cada uno en su orden, en su punto. Y eso fue lo que más me costó, porque yo tenía muchos conceptos en la cabeza,
pero claro, unos se pisaban con otros. Si empezaba a hablar de estructura del precio, no podía plantearlo al principio del libro de una manera muy compleja porque si no, no se iba a entender. Porque partíamos de un conocimiento de la persona que lo leyera. Yo siempre intenté que fuera un libro evolutivo, o sea, casi una persona que parte de cero pudiera leer el libro y llegar hasta el final. Evidentemente, una vez que lo leía, iba a tener que volver al principio para recomenzar esa lectura, Claro. pero por lo menos que lo entendiera, que a la Hmm. página 20 no estuviera diciendo, uff, esto es Hmm. infumable, ¿no? Como nos puede pasar con algún libro, o como nos ha pasado siempre en la universidad con algún libro, ¿no? Hmm. Entonces, esa fue mi primer hándicap. Una vez que monté ese índice, tengo que decir que yo empecé a montar ese índice, recuerdo perfectamente, en julio del 2018. En septiembre tenía el libro entero montado, escrito, con todos sus gráficos, o sea, lo que yo estimaba que ya era un trabajo para mandar a la editorial. Ujú. Y a partir Muy de ahí bien. empezó la evolución, o sea, el desarrollo de la editorial en cuanto a corrección, Ujú. manipulación de gráficos, formatos y demás. Yo estaba O precisamente ahora sea, viendo el índice en tu página web y desde luego es completo. O sea, que un buen trabajo te pegaste en esos meses para poder elaborar todo esto. Así que felicidades. Porque además el resultado, yo como lector del libro, puedo decir que es, bueno, es genial y lo recomiendo totalmente. Además decir que el libro, por lo que estoy viendo en Amazon, tiene 4,5 estrellas, lo cual está muy muy bien, ya dice mucho a favor del libro. Y lo dicho, que dejaremos el enlace tanto a la página web al libro para que le interese, para que pueda echarle un vistazo. Siguiendo hablando del libro, me gustaría saber, como lector o como trader, qué va a encontrar la persona que lea el libro. ¿Qué es lo que va a encontrar en él y qué es lo que va a aprender? mira, pues yo siempre digo que el libro es como mi mini curso de precio-volumen, en el Ujú. sentido de que yo intenté hacer un libro que abarcara todo lo que yo iba hacia, ¿no? No quería un libro por sectores, o no quería un libro en el que dijera, bueno, pues voy a hablar de precio, o voy a hablar de volumen, o voy a hablar de una estrategia en concreto, o voy a hablar de setup. No, quería un libro que enseñara a desarrollar todo el trabajo que yo hago día a día cuando me siento como trader delante de un gráfico, ¿no? Ujú. ¿Qué necesito saber? ¿Cómo lo aplico? Y hay cerca de 120 gráficos, si no recuerdo mal, con un montón de ejemplos para que perfectamente se pudiera aplicar. De cero a 100. Evidentemente, eh, es un libro que yo considero que es una guía, pero es un libro. O sea, a partir de ahí, al lector le toca coger ese libro, ponerse delante de gráficos y empezar a trabajar sobre ellos, Ujú. pero con la seguridad que cualquiera que coja el libro y le eche horas de gráfico con lo que hay, únicamente con lo que hay en el libro, va a poder hacer muchas cosas. Va a poder, no voy a decir rentable porque esa palabra ya depende de más cosas, no solo Ujú. de la parte sistema, pero sí va a poder desarrollar y leer cualquier gráfico de precio. Muy bien. Pues nada, aquí lo recomiendo personalmente. De hecho, bueno, no creo que veas mis streamings, pero muchas veces me preguntan en los directos que suelo hacer que qué libro recomiendo. Y siempre digo que para operativa, pues sale siempre, 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 tanto el tuyo como el de Enrique Díaz Valdecantos, que creo que son imprescindibles para que quiera operar. O sea, y los recomiendo como libros para ya, no para básicos, sino para lo que es aprender a hacer trading. Así Sí, que, sí, totalmente. como usuario, desde luego lo recomiendo. Yo creo que Eh, es un libro muy técnico. O sea, la idea, si tuviera que yo decir la característica del libro, sí. es un libro técnico. O sea, no esperéis un libro que os explique la bolsa o la No, historia o no. mi vida. No, no. Es un libro para. Yo siempre lo asimilé a mis libros de universidad, Sí. en el que cogía un libro de física, o un libro de cálculo, o un libro de álgebra y empezaba a explicarme desde el tema 1 al tema 10. Hmm. Y a partir de ahí, evolución. Ya está. Esa es mi idea de lo que puede ser el libro. Muy bien. Ya, bien expresado porque además es que el libro es para lo que es, no es para alguien que empiece de cero, para eso ya hay otros libros que te enseñan lo que es una vela, sino es para alguien que Bien. quiera realmente entender el mercado y operarlo. Y para eso creo que está bien planteado. Antes nos comentabas que habías estado bueno, en eventos de Paco y tal. Cuéntanos un poco tu experiencia con el tema de los eventos de trading que se solía hacer, cuál es tu punto de vista de ellos y si los echas o no de menos. Mira, esa pregunta es un poco compleja de responder. Yo creo que los eventos de trading son necesarios. Estos eventos en los que alguien de verdad con conocimiento te muestra
la realidad de lo que es el sector es importante. ¿Cuál es el problema? Ahora con el tema del coronavirus, esos eventos se redujeron mucho, pero si recordamos hace unos años había eventos prácticamente todas las semanas, si no era en una ciudad, en otra, si no en Madrid, en Barcelona, si no en Valencia, si no en Granada. ¿Qué ocurre? El tema es quién es el ponente en esos eventos, cómo se hace el filtro, dónde hacen la criba de decir, oye, eh, este evento sí, este evento no. Eso es muy complejo porque ya no solo por el ponente, sino por nosotros como personas que vamos a qué esperamos, ¿no? ¿Qué aspiramos? Si nosotros ya vamos predispuestos a que nos vendan algo, porque además queremos y necesitamos que sea algo fácil y rápido, pues el ponente evidentemente tendrá su parte de culpa entre lo que nos venda, pero nosotros también porque estamos predispuestos. Entonces yo creo que es importante que haya esos eventos simplemente porque alguien que quiera integrar a este mundo antes de meterse de lleno pueda tener la oportunidad de ir a esos tipos de eventos y decir, oye, pues mira, ya sé dónde me voy a adentrar, ya sé qué me va a suponer y ya yo puedo tomar una decisión de antemano de si me merece la pena o no empezar en este mundo. Ten en cuenta que yo siempre parto de que la mayoría venimos, entre comillas, engañados. Nos vende algo muy rápido. Yo seguramente, si en su día cuando empecé me hubieran dicho lo que iba a sufrir durante 4 o 5 años, seguramente no hubiera empezado. Hubiera dicho, uy, pues yo para hacer eso me quedo con mi profesión anterior. Yo, vaya, hoy creo que no sé si lo he mencionado, yo soy arquitecto técnico. Tardé 4 años en sacarme la carrera y ejercí 12 de arquitecto, de aparejador. Entonces, si yo sé que voy a tardar otros 5 años, a lo mejor digo, uff, pues me quedo con mi profesión y ya está. Sí es verdad que si ahora me preguntaran y dijeran, oye Miguel, ¿y ahora sabiendo lo que sabes lo hubiera hecho? Sí, sin duda. Pero en su día entré engañado, como casi todos creo, a no ser que alguien tenga a alguien conocido que ya esté en el sector y le diga, oye mira, no te líes, que esto es así. Pero eso creo que es la minoría. Entonces esos eventos pueden o deberían servir para eso, para hacer ese primer filtro de cara desde nosotros, desde alumnos, ¿no? Muy bien. Luego, hablando también un poco sobre, bueno, sobre libros y tal, aparte lógicamente del tuyo, ¿qué libros qué libros sobre trading crees que son imprescindibles para alguien que comienza? O no, que comienza o que es avanzado. Para ti, ¿qué libros son imprescindibles para el trading? Mira, yo separaría mucho de la gente que comienza a la gente que ya ha hecho ese primer contacto y dice, oye, mira, que a mí esto me interesa, ¿no? En ese primer contacto, casi cualquier libro de trading, independientemente del autor, y ya me entendéis lo que quiero decir, casi cualquier libro de trading vale. Siempre que eliminemos ese factor de mundo fácil, ¿no? De profesión fácil, sino cualquier libro en que me digan qué son los mercados financieros, qué diferencia hay entre derivados y entre unos derivados y otros, cómo se monta un gráfico, qué plataformas hay, ese primer acercamiento, ese prácticamente cualquier libro lo cubre, por muy malo que sea, me lo cubre. Ahora, una vez que ya llega y dice, oye, pues mira, pues que a mí esto me interesa, ahí ya se abre un gran abanico, porque también en ese punto ya nos deberíamos empezar a definir como y qué tipo de trader quiero ser, más largo plazo, más corto plazo, basado en análisis fundamental, en análisis técnico. Entonces ahí ya se nos abre. Sobre análisis, yo soy trader, scalper y basado en análisis técnico, bueno, análisis técnico entre comillas, pero lo más, vamos a decir análisis técnico porque precio y volumen se abarcaría dentro de ese sector. Evidentemente sobre fundamental no puedo recomendar libros, tengo algunos, pero no sería objetivo, porque voy a decir el que he comprado yo, que me ha gustado, y no podría comparar con el resto de abanico que hay y seguramente no sería objetivo. Entonces, esa parte me vaya a permitir que me la salte. Si nos vamos a análisis técnico, tenemos libros muy buenos en cuanto a análisis técnico global, ¿no? Yo siempre digo que hay como 2 libros que cualquier trader debería tener en su biblioteca, simplemente porque son como el vademecum del análisis técnico, que son Leones contra Gacela y el libro de análisis
técnico de los mercados financieros de JJ Murphy. Esos dos libros, digamos, como abarcarían, para mí creo que abarcarían como todo el análisis técnico que existe. Eso no quiere decir que nosotros como traders tengamos y analistas técnicos tengamos que dominar esos dos libros o aplicarlos al 100%, pero que sepamos que hay como dos Biblias, ¿no? En ese sentido, correcto. Dos grandes libros que nos abarcan todo. Luego, yo evidentemente, cuando empecé eso, pues me tiré para el sector o la parcelita de análisis con la acción del precio asociada al volumen de contratación. Entonces, en esa parte tenemos como nuestra propia Biblia, que sería el libro de Tom Williams, Masters de Market. Creo que ese sería el libro que todo persona que se quisiera adentrar en la parte de precio y volumen, pues sería el libro que tiene que tener. No sé si diría que sería como el primer libro que habría que tener, pero sí sería de los más importantes. Si hablamos de Tom Market, Masters de Market, de Tom Williams, pues también habría que hablar de el libro homólogo de su socio, de Gavin Hall, Operando bajo la sombra del profesional. Exacto, esa es la traducción. Habría que tenerlo. Ambos libros se complementan, dan conceptos generales, para mi gusto, muy importantes, adentran en algunos detalles, pero en esa parte de los detalles me gustaría que se adentraran más. O sea, ese libro lo tengo como base para entender cómo se mueve, pero me gustaría algún detallito, o sea, que me enseñaran a operar más con él, que de lo que enseña. Mucha gente dice, bueno, es que esos dos libros en parte, o sea, tiene unos capítulos que son muy buenos y en parte tiene unos capítulos que son publicidad. Es lo que te iba a decir. El autor lo escribió con un enfoque, como dando sus pinceladas, pero también vendiendo su moto, ¿no? Como decimos. Sí, de hecho disculpa, quería matizártelo, no te quería interrumpir. Y es que tengo que discrepar en una cosa contigo. Y es que tengo ambos libros, tanto de Tom Williams de Master Matrix como precisamente aquí en Reino Unido tengo ahora el de Gavin Holmes, que es el último que he adquirido. Y sinceramente, y esto lo digo siempre, no porque estés tú aquí delante, sino lo digo siempre cuando alguien me pregunta. Y sinceramente creo que el libro de Enrique y tu libro, ¿de acuerdo? Han hecho totalmente prescindible el libro de Tom Williams. O sea, la información que tanto tu libro como el de Enrique dais ha hecho que nos podamos saltar perfectamente el libro de Tom Williams o Gavin Holmes porque, primero, vosotros os centráis realmente en la partida de precio-volumen y, como bien dices, no estáis constantemente recordándonos las maravillas de vuestro indicador, que me refiero al de Tom Williams, este indicador que básicamente todos los gráficos están hechos con este indicador, con lo cual a mí sinceramente ese libro me pareció un libro que puede estar bien, pero que se basa más en vender su sistema que en otra cosa. Y por eso pienso, y lo expreso siempre así en mis directos, que creo que vuestro libro, tanto de Enrique como el tuyo, han hecho totalmente prescindible y se puede sustituir perfectamente porque una vez han leído vuestros libros, no van a encontrar prácticamente nada nuevo en el libro de Tom Williams. Y por lo poco que hay, que pueda haber nuevo, toda la demás paja que hay no vale la pena. Y ahí en eso es lo único que discrepo, es deciros que habéis hecho un magnífico trabajo, tanto tú como Enrique, convirtiendo el libro de Tom Williams y Gavin Holmes en totalmente prescindibles. Sí, pero sería oportunista, creo, por mi parte, y seguro que Enrique también comenta algo similar, sería oportunista decir que es verdad que nosotros suplimos esos libros, porque hay que recordar que esos dos libros estaban antes que nosotros. Entonces nosotros hemos tenido la ventaja de partir de ese libro o de ese conocimiento para decir, vale, y ahora yo, ¿qué voy a intentar? Voy a intentar, pues como tú dices, ¿no? Mejorar lo que ya existe y además complementarlo. Entonces, para mí, los dos libros son muy importantes. Comparto contigo totalmente la opinión sobre, porque sí, que en parte hay mucha parte del libro que si no hubiera hecho tanta publicidad, pero bueno, era el objetivo que escribió, por el que escribió el libro, seguramente si a lo mejor no tiene ese indicador, pues no nos regala el resto del libro, sí. No. De hecho, muchas veces cuando a mí me preguntan, oye, el libro, por ejemplo, Gavin Hall, que recuerdo perfectamente, porque me pregunta mucha gente ahora con la nueva traducción a español, oye, ¿y el libro de Gavin Hall? Digo, mira, tiene 2 capítulos, si no recuerdo mal, el 6 y el 7, debilidad y fortaleza. Sí. No recuerdo si es 6, 7 o 5 y 6. Mira, lo tengo precisamente en mis manos ahora mismo. Sí, traducido precisamente por Enrique Díaz, que me lo estoy postando ahora en pantalla. Nada, pues el capítulo 5 y 6 que comentas, me imagino que te refieres.
al del VSA, a los principios de la clave de análisis del rango de volumen, ¿es al que te refieres? No, el primero se llama debilidad y el siguiente fortaleza. Será el 6 y 7 entonces. Vale. Quiero recordar, Sí, hablo de memoria. sí, correcto, sí, sí, efectivamente, 6 y 7. Aquí están, sí. Pues esos dos capítulos, por sí solos, ya merecen la pena tener ese libro. Solo por esos dos. El resto, estaría de acuerdo contigo que si en vez de en un libro lo pone en un blog totalmente abierto, tampoco hubiera pasado algo. Pero ya esos dos capítulos, entenderlos y trabajar esos dos capítulos vale la pena. Bien. Bueno, te pregunto otra cosa. Quiero preguntarte también, como trader... Sí, dime. Perdón, Iván. Entonces, te voy a sí, completar disculpa. con dos libros, con algún libro más, porque creo que son importantes. Dime. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de VSA, de precio-volumen, mucha gente me pregunta que si VSA se ve en precio-volumen, si Wyckoff se ve en precio-volumen. Precio-volumen, hablar de precio-volumen es hablar de todo lo que implica análisis del precio y análisis del volumen de contratación. Entonces, VSA evidentemente es una parte. Wyckoff, aunque no utilicemos la misma nomenclatura, es una parte del análisis. O sea, todos los que analizamos esos tres conceptos o esos tres grupos estamos viendo el mismo gráfico y estamos utilizando la misma información, fuente, que es el precio y el volumen. Entonces, esos dos libros que hemos hablado complementan la parte de VSA. Si queremos complementar con Wyckoff, el libro de Enrique que acaba de comentar, el método Wyckoff, y los dos libros de, bueno, ahora ya tres, pero en principio los dos libros de Rubén Villahermosa, Wyckoff 2.0, sí, el método Wyckoff en profundidad y Wyckoff 2.0. Buenísimos también. Y como complemento, si ya queremos entrar dentro del mundo único, específico de los que hablamos de estructura del precio y el volumen, el libro de Carlos Martín, Degranando la esencia del mercado. Precio y volumen, degranando la esencia del mercado. Mira, creo que es el complemento a eso. Ese grupo de libros, como tal, creo que ya es un complemento en sí mismo para la formación a partir de ese análisis. Pues mira, este de Degradando la esencia del mercado me lo voy a apuntar porque este no lo conocía. Los de Rubén Villahermosa sí hemos hablado alguna vez también de estos libros, que no los he leído todavía, ¿de acuerdo? Yo de Rubén, el que no conozco, que ha sacado uno nuevo, que es el Trading para principiantes, creo que es. Sí. El único que no tengo todavía. Entiendo que cuando lo lea seguramente anularé la primera parte de la pregunta que me has hecho del libro, o que yo he comentado, del libro de inicio, y seguramente escogeré ese, porque entiendo viendo cómo ha desarrollado los otros, seguro que esa es otra perla, pero no lo conozco, no puedo decir, oye, pues mira, me encanta porque lo he leído y tal capítulo o tal punto. Pues me la apunto porque además bueno, el último de Rubén no lo había visto y también que has comentado de Carlos Martínez, creo que has dicho, pues también lo anoto aquí porque no... El de Rubén es como la precuela, ¿no? Como la película de Star Wars que crea ahora una exacto, precuela. sí. Pues lo teniendo en cuenta, sí, porque además yo soy un poco friki de esto de los libros de trading. Tengo una biblioteca bastante extensa. Hay gente que colecciona chapas, yo colecciono libros de trading. ¿No? Y además que lo comento siempre, no solamente me gusta el tener un libro, sino que si me gusta mucho quiero tener, generalmente los compro en español si están en español, pero si me gusta quiero el español, pero quiero la versión original en inglés también. Y de esos tengo unos cuantos que tengo, por ejemplo, la inversión inteligente, tengo la versión original, la española, de Hit and Run Trading tengo también la versión original, la española, y de esto pues tengo unos cuantos también así. Yo recomiendo siempre que la persona tenga la oportunidad que coja la versión original. Sí. Simplemente por evitar errores, entre comillas, de traducción o entendimiento, porque muchas veces a mí me ha pasado, porque yo tengo el libro en español y me lo tradujeron al inglés, ¿no? Un compañero. Y recuerdo que me llamaba muchas veces y me decía, oye, en este párrafo no entiendo exactamente cuál es tu idea, qué quieres transmitir. No solo es traducir palabra por palabra o frase, sino qué hay detrás. Y muchas veces cuando yo le indicaba lo que quería decir con ese párrafo, decía, pues tengo que tachar todo lo que he traducido, que eso no es lo que yo he plasmado, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces se traduce el libro y no tienen esa oportunidad de hablar con la persona que lo ha escrito para preguntarle, oye, ¿y tú qué quieres decir? Sí. Y puede llevar a pensar que es una mala traducción. Y yo no creo que sea una mala traducción, sino que es el problema de que nosotros también analizamos el comentario y entendemos algo en concreto y a lo mejor no era exactamente. Claro. Entonces siempre le digo a la gente que si tiene la oportunidad en inglés. Yo el problema que tengo es que no domino el inglés, entonces me tengo que ir a la versión en español
porque entiendo que lo que haya traducido la persona que lo ha escrito lo ha hecho mucho mejor que lo que yo puedo entender. Bueno, y si no, luego la opción está en coger libros que haya traducido Enrique Díaz, que es trader además que traductor, con lo cual la traducción va a ser bastante similar a la original, como es en este caso el de Gavin Holmes. Otra cosa que te quería preguntar es que como trader, además que he visto que habías hecho algo también relacionado en este tema, formándote también, ¿cómo gestionas tus emociones a la hora de operar? ¿Cuáles son tus herramientas o cuáles son tus secretos para gestionar tu disciplina y tus emociones cuando operas? Uf, pues la respuesta hace 3 años, hace 3 días, varía mucho, ¿no? Yo creo que al final es como una evolución. El darte cuenta con el tiempo que tú tienes un sistema, que el sistema estadísticamente es positivo, que cada día tu evolución hace que lo puedas aplicar mejor y a partir de ahí, teniendo en cuenta esa base, te ayuda en el momento de que empieza esa sesión y diga, uy, hoy no lo entiendo, o hoy estoy. Yo muchas veces opero delante de gente, ¿no? Y muchas veces le digo a la gente, digo, mira, estoy aquí sentado, pero ahora mismo además estoy la palabra atolondrado, ¿no? Estoy atolondrado. Entonces, en los primeros minutos hoy no voy a operar. O hoy seguramente tardaré en operar. O hoy seguramente no operaré. Eh, el llegar a ese punto, no solo de conocer cómo se mueve el precio, sino de conocerte a ti y saber cómo estás, ya ayuda mucho. Una vez que tú tienes ya ese nivel, entre comillas lo de nivel, se te facilita mucho el resto. Porque el día que estás o no estás, tú ya como que tienes una señal de alerta, ¿no? De decir, hoy yo no estoy concentrado, si opero, tengo que ir con mucho cuidado. Bajo apalancamiento, reduzco stop, o hasta que no vea la alineación de las 7 estrellas, yo hoy no le doy. Hoy tengo que estar muy seguro. De la misma manera, otros días, como que estás más seguro de lo que estás haciendo y cuando ves los desarrollos del precio, pues opera. O sea, ¿no? Esa confianza te la va dando el saber que tú sabes controlarte a ti y que tú sabes cómo te encuentras ese día delante del mercado. Sí hay un punto muy importante que a mí al principio, mientras que llega a esa evolución, que es crear cortafuegos, ¿no? Cortafuegos en el sentido de que, mira, aunque yo hoy no sepa cómo estoy y empiece a liarla, haya algo que me pare, ¿no? Pues cada X operaciones en mi plataforma que se pare. Si no soy capaz de hacerlo manualmente, pues algún programita, que hay muchos, algún programita que me obligue. O sea, tengo 3 traders negativos. Si yo tengo todavía esa intención de hacer el cuarto, pues buscar un programita, lo instaláis en vuestra plataforma y que, aunque vosotros queráis, diga la plataforma, no, tú te has comido 3, por lo menos, no sé si hasta mañana, pero por lo menos te vas a tirar una hora ahora mismo tranquilito. Entonces, que te haga cortafuegos. Igual que las pérdidas máximas diarias, igual que bloqueo, o sea, en ese sentido, bloqueo de plataforma, algo que te cree el cortafuegos. Que aunque tú quieras, entre comillas, aunque tú quieras cagarla, que no puedas. La plataforma no te deje. Muy bien. Yo he llegado incluso a tener programas de estos con contraseña y la contraseña tenerla a mi mujer. Para que ya no es que yo llegue y le diga, no. Es que ahora tengo que ir a mi mujer y si le pido la contraseña a mi mujer, ella ya sabe que es que algo ha pasado, ¿no? Sí. Entonces, ¿y qué ha pasado? Ya se lo tienes que contar y a partir de ahí ya pues te dice, pues no, mañana. Hoy, la contraseña ya te la daré mañana. ¿No? Muy bien, muy bien. Bueno, yo en ese aspecto he ido a la parte sencilla, que básicamente yo tengo un límite de pérdidas diarios, que lo he configurado en Rhythmic, porque yo pego con NinjaTrader. Exacto. Entonces llega al límite y ya se cierra automáticamente la operación cuando alcanzas la pérdida y hasta el día siguiente no te deja. Sí que es verdad que podría ir a Rhythmic, reconfigurarlo, pero mi nivel de locura pues no llega tanto si... en el sentido de que si llego a mi máximo de pérdida se me cierra y no tiene ningún día en que me haya ido a Rhythmic para reconfigurarlo y tal, porque una cosa es darle 2 o 3 veces al botón de comprar un poco en ese momento de túnel, de efecto túnel, y otra cosa ya es irte al otro lado y reconfigurarlo todo para seguir operando, lo cual eso ya requiere mucha más voluntad. Pero sí, me parece muy bien lo que estás comentando, me parece muy, muy buena idea lo de las herramientas para bloquearlo y lo anotaremos y lo tendremos en cuenta. Luego... Obviamente, quería preguntarte cómo te defines como trader. Evidentemente, pues entiendo que nos vas a contar que evidentemente un trader de precio y volumen, pero más allá de eso, ¿cómo crees que eres como trader? ¿Cómo te definirías a ti mismo?
Mira, pues yo soy un trader agresivo. Ujú. Y eso me lleva a que mi forma de operar, o la que he encontrado más afín a esa agresividad desde el buen sentido de la palabra, evidentemente no me peleo con nadie aquí para meter un trader, pero sí me gusta hacer un scalping puro y duro, ¿no? Ujú. No llego a ser tampoco, hay compañeros que operan en gráficos de 15 segundos, para mí eso ya es ser súper agresivo. Yo opero en Mm. gráficos de 2-3 minutos. Ujú. 2-3 minutos es donde pongo la operación, el gráfico que me marca en qué dirección voy a buscar ese día es el gráfico de 15-30 y nunca dejo una operación, nunca dejo una operación abierta por la noche. Ujú. No, aún con los años de experiencia, me doy cuenta de que sufro más, tengo más sufrimiento que beneficio dejando una operación por la noche. Ujú. Por tanto, primero lo pasaba mal y segundo dije, bueno, ¿y para qué necesito eso? Voy a hacer lo que sé y con lo que me siento cómodo. Ujú. Operaciones muy rápidas. Eso no quiere decir que una operación, o sea, no tengo un límite, o sea, puedo decir, un profit en una operación. La operación va a estar abierta tanto tiempo como yo estime que debe estar en función del movimiento, del desarrollo que tenga, de las señales que vaya viendo. Puede haber operaciones que la cierre, a lo mejor en ese gráfico de 2 minutos la cierro a los 30 segundos, Ujú. porque esa señal de entrada que yo tenía se me gira rápido, entonces fuera. O puedo tener la operación abierta 2 o 3 horas, o 4 o 5 horas, pero cuando llega el cierre de sesión, de hecho, normalmente opero siempre de 3 a 5, de 3 a 5 y media, que es cuando estoy con los compañeros en directo, y muy raro que me salga de ese tipo de horario, a no ser que deje una operación abierta porque vea algo y diga, bueno, pues a las 5 me pongo a hacer otras cosas y de vez en cuando vengo y controlo a ver cómo va mi operación. No es Ujú. lo habitual, pero puede darse, ¿no? Ujú. Sobre todo días de estos de noticias, porque yo opero futuro americano, el mini SP Ujú. en concreto, y a lo mejor si tenemos tipo de noticias por el tipo de interés que siempre se dan a las 8 de la tarde y demás, pues a lo mejor dejo algo, Ujú. pero no es lo habitual. Ujú. O sea, soy en ese sentido agresivo, pero hasta Ujú. ese punto, ¿no? Muy No, bien. no, ni para abajo ni para arriba. Ujú. Vale, eso, bueno, la siguiente pregunta que te iba a hacer, que bueno, creo que la has respondido ahora, es ¿qué activos sueles operar? Entiendo, como comentas, el mini SP500, algo más que suelas operar, no sé si haces, aparte de futuros, acciones americanas o algún otro producto. Mira, con el tiempo hay mucha gente y con compañeros que me invitan o que me dicen, oye, vamos a analizar acciones. O mira, tengo tal acción, ¿por qué no me la analizas ves tú si ves lo mismo que yo, ¿no? Entonces, con el tiempo y ver acciones, sí es verdad que he creado una pequeña carterita Ujú. de acciones esta operativa completamente diferente. O Sí, a sea, largo busco plazo. otras cosas y Mm. otros desarrollos a mucho más largo plazo, pero dentro de mi cartera general es una parte ínfima, o sea, no llegará ni al 10% Ujú. aproximadamente. Entonces, diría que si me pregunta, oye, ¿y tú qué operas? Yo diría que opero futuros, o sea, Ujú. de lo que quiero, en lo que trabajo y de lo que quiero vivir es de los futuros. Muy bien. Y opero únicamente el mini SP. Sí es Ujú. verdad que en los inicios, cuando empezamos todos, pues siempre decimos, pues mira, por la mañana hago el DAX o hago el petróleo, por la tarde el mini Mm. SP, y vas como mezclando, ¿no? Sí. Eso fue una parte de las que cuando empecé con Paco Gómez en su día, una cosa que nos transmitió también es, no, nos centramos en uno, Ujú. aprendemos uno, como él nos decía, como si fuéramos fuera de nuestra familia. Ujú. Y cuando domines uno a ese nivel, luego ya veremos si introducimos otros, Ujú. ¿no? Como complemento. Ujú. Ese comentario que nos hizo tenía una trampa, ¿no? ¿Cuál era? Que cuando llegamos a conocer uno como si fuera de nuestra familia y lo operamos a diario, nos damos cuenta que no necesitamos complementar con otro. Correcto. Que con ese nos valemos y nos sobramos. El día que estamos alineados, vamos a estar alineados con ese. Y el día que Ujú. no estemos alineados, ni estamos alineados con ese, ni estamos con otro. Correcto. Entonces, si nos centramos en uno y lo tenemos controlado, llega un momento en el que dices, ¿para qué Ujú. otro? Si alguien me pregunta, yo recomendaría que la gente, pues, el mismo camino, ¿no? Porque a mí me funcionó. Y si quiere diversificar, pues uno o dos. En el corto plazo, si nos vamos a dedicar a hacer scalpers puro y duro, no nos metamos en más. Si ya vamos a hacer una operativa más swing o más inversionista, pues evidentemente no vas a hacer una acción, ¿no? Que Ujú. tarda 10 minutos o tardas 2 o 3 días en hacer el análisis. Un día haces la entrada y estás pensando de aquí a 7 meses. Mm. Pues el resto de los 7 meses que vas a estar mirando el gráfico ahí Claro. a ver si la acción sube o Sí, sí, baja. sí. Entonces, puedes diversificar más. Pero para una operativa intradía, uno, dos, como mucho.
¿Y por qué el SP500 y no, por ejemplo, el Nasdaq, como hace mucha gente de futuros? ¿Cuál crees que es la ventaja? Mira, verás, te voy a poner un ejemplo esto yo lo recuerdo una frase que era desde pequeñito, en una situación que no tiene nada que ver con el trading. Yo tenía una tía que aprendió a conducir en un Fiat Panda. No sé si alguien se acuerda que era el Fiat Panda de la época, o sea, Sí. no de los años, estoy hablando de 1990 por ahí. Y cada vez que esa mujer, el Fiat Panda, se le averiaba, se compraba otro Fiat Panda, pero lo quería del mismo modelo, o sea, no la versión moderna de Ujú. ese Fiat Panda. Y yo decía, tita, ¿por qué no te has comprado otro coche? Y decía, es que yo con el que he aprendido a conducir, con el que sé conducir, es con este. Ya, pero si los otros son muy parecidos, ya, pero no es este. No, correcto. ¿Qué me ocurrió a mí en ese símil? A mí me cogió Paco Gómez y me dice, yo opero el mini SP y yo te voy a enseñar a operar el mini SP. Eso no quiere decir que todo lo que te voy a enseñar lo puedas aplicar donde te dé la gana, mientras tengas precio y volumen. Incluso lo del volumen es matizable en el sentido de que no necesitamos únicamente un futuro, que es en el que vamos a tener el volumen real, sino que sea representativo. Tú lo puedes aplicar donde tú quieras, pero a mí no me va a operar nada que no sea el mini SP. Pues claro, empiezas ahí, te tiras 4 años haciendo eso. Hmm. Pues cuando te dices, ¿y por qué operar en mini SP? Porque yo aprendí a conducir en un Fiat Panda. Correcto. Aprendí en el mini SP y a partir de ahí evolucioné dentro del mini SP. Tiene todo Hay sentido. compañeros que me mandan gráficos del petróleo en tiempo real, ¿no? Que estamos ahí operando y me dicen, oye, mira, que estoy viendo esto en el petróleo. Y le ves más o menos cómo está la estructura y dices, pues sí, pues está para darle. Hmm. Pero yo no lo opero. O Ujú. sea, por eso el mini SP y no otros. Ujú. Dentro de todos los futuros, y si ya hablamos con los americanos, pues entiendo que es el más controladito, ¿no? El más pesado y el que necesita, Paco lo llamaba el más noble, Hmm. que el movimiento son siempre muy ABC en el sentido de sota caballo rey, hace siempre lo mismo. Y, por ejemplo, el Nasdaq pues es un poquito más nervioso. ¿Los recorridos son más largos? Pues puede ser, pero es más volátil. Entonces, adaptarse. Hmm. Muy bien. No, tiene todo el sentido del mundo, además. ¿Cómo? Digo que tiene todo el sentido del Ah, mundo, además. Si has aprendido con ese, que te sientas cómodo y ya, pues, como dices tú, si ya te está dando el resultado diario, ¿para qué te vas a mover? Cuando algo funciona, mejor no cambiarlo. totalmente de acuerdo. Bueno, comentabas, te iba a preguntar que si aparte del trading haces otro tipo de inversiones, pero más allá de acciones, ¿te gusta invertir en otros activos o otros sectores como puede ser el ladrillo, por ejemplo? Mira, viniendo del sector de la construcción, te diría que es algo que tengo planteado para un futuro no muy lejano, Ujú. pero a día de hoy no lo hago. De hecho, tengo mi idea en el sector de hacer algún tipo de empresita, ¿no? De esta Ujú. típica compra, reforma, Sí. vende, Ujú. pero a día de hoy no lo hago. Entiendo que, o sea, yo llevo relativamente poco, bueno, relativamente no, llevo poco en este sector. Empecé en 2015, Ujú. 2016, 2018, digamos, entre comillas, cuando empecé a verle a esto un poquito la gracia, ¿no? A Mm. final de mes, ¿ya me entiendes? Entonces, entiendo que mi periplo todavía no me ha llevado a mi potencial como Ujú. trader. Sí. Mientras no tenga, yo me sienta ese potencial, pues en principio la diversificación la tengo un poco, bueno, vamos a controlar esto. Igual que voy a controlar un activo, pues voy a Mm. controlar el trading. Cuando domine el trading, empezaré a hacer otras Ujú. cosas. Muy bien. Y con el tiempo, el sector ladrillo será un punto importante. Pero a día de hoy no. A día de hoy no lo tengo. Y luego, una cosa que te quería preguntar es que tengo un grupo de trading con otros traders y tal, y he preguntado, tengo hoy a Miguel Ramírez de invitado, y sobre todo uno que es muy operador de precio y volumen, y dice, Javi, ¿hay algo que quieras preguntarle? Entonces, rápidamente, dar un minuto y dice, sí, quiero hacerle la siguiente pregunta. Así que aquí viene una pregunta de Una Javier. pregunta ya dura, ¿no? Sí, porque además él está bastante metido con el tema de precio y volumen, entonces él es un estudioso de ese tema. Y entonces él comentaba en el audio que me ha enviado que preguntando a varios profesionales que todo el mundo tiene un poco su visión y él está buscando un poco buscar el punto medio. Y la pregunta es básicamente en qué te basas para identificar las roturas o sea, y diferenciarlas de lo que es una rotura a una zona de manipulación. ¿Cómo confirmas o lo interpretas para intentar decidir si va a ser una cosa u otra? Esa pregunta es muy matizable. O sea, la respuesta es muy matizable. Si partimos de una zona de rotura, es porque previamente hemos encontrado lo que solemos llamar un rango de trabajo, ¿no? En el que Ujú. vemos que el precio
juega al ping-pong. Una Ujú. parte por arriba, una parte por abajo. Siempre sabemos que la gran liquidez dentro de ese rango está en las dilataciones de esas zonas. Pero claro, en ese proceso tiene que haber unas ciertas características. O sea, la dilatación se produce, evidentemente, para meter gasolina a ese movimiento, pero el profesional de antemano ya tiene que haber ido organizándose para saber en qué dirección tiene que romper. Ujú. Nunca tenemos certeza 100% de, pues vemos un rango, este proceso es un proceso de acumulación o este proceso es un proceso de distribución. ¿Por qué? Porque los procesos como tales, para mí, no son netos, sino que un proceso depende de un desequilibrio. O sea, yo Ujú. puedo ver un rango de precios muy claro, pero aunque yo vea compras y ventas, porque yo vea más compras y ventas dentro de ese rango no quiere decir que ese proceso sea ya de acumulación y vaya a romper al alza, porque ese proceso viene de otros procesos previos. ¿Qué quiero decir? Pues a lo mejor en una zona del rango anterior el profesional ha acumulado muchísimo. Veo que hace un movimiento, viene a hacer otro proceso de acumulación y a lo mejor ya no necesita reacumular tanto, porque ya lo trae de atrás. Entonces, en ese sentido, cuando empieza a formarse el proceso, tú puedes empezar a tener un seco, ¿no? Decir, oye, pues de acuerdo a dónde viene, esto lo lógico es que sea un proceso de reacumulación o de distribución. El volumen dentro de ese proceso tiene que tener una sintonía con el proceso. Yo siempre digo que el precio manda cómo se forma y el volumen debe acompañar al proceso. No, la información no es 50-50. Entonces, una vez que yo ya tengo ese sesgo en el sentido de que controlo más o menos el proceso que se ha dado, ese rango, controlo el volumen, cómo se está produciendo, voy a buscar el desequilibrio en una dirección o en otra. Ujú. El primer rasgo de esa salida, esa primera rotura, en la que todavía no sé si es real o no es real, es cómo se produce. Y esa rotura tiene que tener un detallito de cara al profesional. Tiene que realizarse con unas ciertas características. Si se produce con esas ciertas características, que al final es ver si hay intención en el desarrollo, saber dónde se anula esa intención o no se anula. Saber qué le puedo permitir yo a esa rotura en los pasos siguientes, en las velas siguientes. Y a partir de ahí, sabiendo eso, ya puedo determinar si es una falsa rotura o no. Eh, por eso, cuando me dice, ¿y esa rotura? Es que la rotura como tal no te da toda la información. O sea, toda la información, todo es un conjunto. Y la rotura es como el último detalle después del conjunto anterior. A partir de ahí, eh, independientemente de todo ese conjunto, esa rotura lo que nunca puede hacer es volverse dentro de la última intención que produzca. O sea, la vela que produzca la rotura Ujú. no debe deshacerse al completo nunca. Si se deshace, lo más normal es que estemos en una falsa rotura. Lo más normal, ¿eh? Ujú. No es siempre así, porque algunas veces vemos ahí que se quedan tonteando y luego vuelve a romper. Por eso yo siempre, cuando estoy en tiempo real, o sea, operando en tiempo real, siempre digo, mira, ni entro largo en una resistencia, ni entro corto en un soporte. O entro antes, para que cuando haga esa rotura yo ya pueda protegerme, Ujú. o entro después de la comprobación. O sea, esa rotura siempre va a tener un testeo, de alguna manera, más grande o más pequeño, pero siempre va a tener una comprobación y entro después de esa comprobación. Muy bien. Pues nada, Javi, ahí tienes la respuesta y ahí queda para ti. Ahí tiene Gaby para echarle otras pocas Ahí horas de está, ahí gráficos. está. Lo siento. No, no, ni mucho menos. Seguro que está muy agradecido porque además es algo que sé que le interesa y sé que le va a gustar. Vamos a entrar ahora en las preguntas un poquito más no tan centradas en el trader, sino más en, bueno, en los gustos que tienes a la hora de operar y tal. Bueno, lo que sí quería preguntarte antes es si tienes algún, no ritual, pero sí alguna costumbre antes de operar. Es decir, ¿cómo te preparas para una sesión de trading? Mira, eh, yo por las mañanas normalmente es raro que abra gráficos, Ujú. salvo que algún compañero me mande algo y me diga, oye, mira, he hecho esta operación o estoy viendo esta estructura para hoy, ¿cómo la ves? Si no es así, es muy raro que por la mañana abra gráficos, hasta a la una más o menos así. A la una más o menos que ya estás en casa y estás pensando en la comida,
bueno, nosotros aquí en España, tú ya habrás comido seguramente, pues a la una o así abro pantallas, ¿no? Y abro gráficos, hago una visión casi sin sentarme en la silla, ¿no? Hago así una visión muy rápida, gráfico grande, gráfico pequeño y 2 minutos. Y con eso, como al final siempre opero el mismo instrumento, pues el gráfico grande de ayer a hoy, poco, digo grande, 240, por ejemplo, o 300, poco cambia de ayer a hoy. A lo mejor una velita ahí que te rompe o no te rompe, con lo que ya la idea general la tienes. Luego el gráfico de 45 para decir, oye, pues dentro de esa rotura o no rotura, pues mira, hoy el panorama pinta más de largo o de corto. Y poco más. Y lo dejo ahí, ¿no? No tiro 4 líneas, o sea, hago un análisis muy rápido de eso, cómo cerró la sesión ayer desde las 5 y hasta ahí. Muy A bien. las 3 ya sí me vengo y me siento, ¿no? Yo contacto con los compañeros a las 3:10, 3:15, es cuando los llamo para hacer la previa. Pues a las 3 hago yo ya mi previa, ¿no? Analizo ya bien, veo dónde están los volúmenes, veo la estructura, me voy haciendo un mapa mental, llamo a los compañeros y hacemos esa previa. Eh, Preparando para cuando empiece la sesión. Esa sería, digamos, mi previa. Sí es importante, por ejemplo, para mí, antes de llegar a esas 3, yo soy muy tradicional en ese sentido, necesito mis 5 minutitos o 10 de descanso, pero de descanso, llamémoslo siesta o llamémoslo tirarme en el sofá y que nadie me moleste, ¿no? Y no tener ni siquiera una conversación. ¿Lo llamaría meditación o algún tipo de este tipo? Sí y no. O sea, yo, igual que cuando analizo estructura del precio, digo que no soy eliotista, que no utilizo Fibonacci salvo para cosas muy concretas y este tipo de detalles, pues diría que yo no medito. Pero sí hago una labor de decir, oye, venga, desconecta de todo lo que has hecho esta mañana y vamos a centrarnos como el futbolista, ¿no? En esos 5 minutos antes de saltar al campo, después de que el entrenador le haya dicho, le haya contado toda la película de estrategia, él tiene 5 minutos de decir, bueno, venga, vale. Pues independientemente de lo que me han dicho, yo voy a concentrarme, a qué me voy a enfrentar, cómo lo quiero hacer y demás. Pues esos 5 o 10 minutos. Yo eso le llamo afilar el hacha. Pues sí, puede ser, puede ser. Y sobre todo es pues, el previo para cuando yo ya marque estrategia de esa sesión, decir, oye, pues ya lo tengo claro. He dicho que hoy es largo, pues hoy busco setas de largo. Hasta que llegue a tal punto o hasta que me haga tal característica, yo hoy pienso únicamente en largo. Y a partir de ahí, no salirme de ese guión, entre comillas. Sí es verdad que el tener a gente que te está viendo en directo a mí me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque hace que no hagas esa cagada, ¿no? Si Sí. tú estás diciéndole a todo el mundo, oye, a partir de hoy, de esta estructura es largo, pues no te líes. O sea, no le vayas a dar a corto porque tú estás diciendo que es largo. Entonces, Correcto. me centra mucho. Pues es Sí. largo, es largo, es largo. Y si no da largo, pues por lo menos no la lío. O sea, no me meto donde no me tengo que Ahí meter está. hasta que tenga nuevas características. Muy bien. No, sí, eso es verdad que al menos te ayuda a ser disciplinado, porque es lo que Sí. dices, ¿no? Delante de la gente al menos intentas. Te puede salir bien o mal la operativa, pero al menos intentas ser un poco coherente con lo que estás haciendo. Otra cosa que te quiero preguntar es, después de haber visto la página web y ver en el apartado de sobre nosotros, la foto que tienes, cuéntanos un poquito acerca de tu setup, el sitio donde trabajas. A priori veo que, bueno, salvo que la foto no esté actualizada, que tienes ahí 3 pedazos de pantallas. Cuéntanos un poquito cómo es tu Sí, espacio de trabajo. pues es exactamente igual que lo que tenéis en la página web. Yo tengo 3 pantallas en las que trabajo. Es verdad que con el tiempo solo utilizo dos. O sea, para gráficos realmente solo utilizo dos. La tercera la tengo un poco ahí de complemento porque tiene el Sky abierto, redes sociales, Twitter. No por estar tuiteando, sino porque hay tiempos dentro de un gráfico en los que tú ya partes de que voy casi lo que tengo que estar es distraído y no mirando el gráfico, porque Correcto. si miro el gráfico todo el tiempo voy a ver señales donde no las hay, cuando hoy estoy viendo que en rango superior es un lateral. O hoy ha hecho un movimiento muy largo o muy extendido y ahora toca una pausa. Pues la mejor manera de no liarte dentro de esa pausa, que siempre decimos, uy, no, que va a seguir, que va a seguir. No, me pongo en Twitter y empiezo a hablar con compañeros. O me voy a algún tweet de algún compañero a ver qué está hablando ese día y entro a saludar o entro. O sea, para la tercera es como el desahogo, ¡tum! Sí, Y esa normalmente es la que tengo siempre, por eso miro aquí, la que tengo a mi izquierda. muy bien. Luego, para operar, 2 pantallas. Sí es verdad que las mías son un poquito grandes, son 2 monitores de 32. Estimo que también, pues yo eso, como en el inicio, pues como no sabes un poco por dónde vas, pues yo compré esto en el inicio porque creía que tenía que ser un trader como los que salen en las películas y necesitaba yo tener aquí
yo qué sé, como para tomar el sol, rayo uva, pues compré estas tres. No estimo que sea tampoco necesario una persona que se quiera dedicar a esto con una pantalla normal, o sea, dos pantallas siempre, Mm. por aquello de poder Sí, no tener que estar minimizando, maximizando gráficos, con dos pantallas es suficiente. Muchas veces la gente me dice, yo tengo un portátil, pues añádele otra pantalla un poquito más grande y con eso andando. ya tendrás tiempo de meterle más cosas. Pero con eso Bien. ahora mismo te sobra. Perfecto. No, pues además que se ve bien. Además ahí se ve una zona donde puedes estar trabajando cómodo. Luego cuéntanos, ¿qué plataformas usar para operar? Muchas veces he visto gráficos, además gráficos que quien haya visto tus gráficos se sabe enseguida que son los tuyos, con ese color azul tan característico. No sé si todavía lo sigues poniendo tal cual. No, ya lo he cambiado. Sí, bueno, porque yo era a ver un gráfico, no había visto en Twitter de quién era, pero sabía que era tuyo en Sí, cuanto lo veía. de hecho en su día tenía su sentido. Si os Sí, habéis dado cuenta, el libro es azul. sí. O sea, el azul, digamos, es como la base de mi color, ¿no? O Ujú. es la base dentro de ese marketing que yo no tengo, o sea, no he estudiado nada de marketing, pero sí tienes una visión, ¿no? De crear tu marca, de crear tu color. Pues yo en su día creé el color azul. Ese Ujú. azul era el mío. Y iba precisamente para eso, porque yo veía muchas veces gente que publicaba. Claro, y cuando estás viendo gráficos, pues al principio te paras en todos, luego con el tiempo ves que hay cierta gente que te gusta su gráfico, su idea, y te paras más, y otros que, pum, rápido, ¿no? Sí, Entonces yo dije, oye, ¿y cómo hago yo para que la gente que realmente quiera ver mi gráfico no tenga que estar por un color que cuando tú vayas Twitter para arriba o Twitter para abajo, cuando veas el azul, si te interesa te vas a parar, y si no, sí. pues sigue. Entonces por eso creé ese color. Sí es verdad que el resto de compañeros pues da mucha caña, ¿no? Entonces el colorcito azul siempre ha sido muy socorrido a la hora de la broma. Pero no lo cambié con eso, lo cambié precisamente porque cuando empecé a tener compañeros que utilizaban diario, o sea, que estábamos en diario, sacaban muchas capturas de pantalla de Sí, lo que iba yo explicando, ¿no? Y con el tiempo me decían, Miguel, gasto más en tinta a la hora de imprimir tus gráficos sí, que lo que saco yo operando. sí. ¿Por qué no le cambié el color? Y se lo cambié. Y ahora los tengo en fondo blanco, lo Ujú. que sí le incluye en una esquinita mi logo, ¿no? Ah, Mi muy bien, lobito. muy bien, muy bien. Pero ya Luego muy se ha característico cambiado también. por eso. Entonces ahora ya hay que ir buscando el lobito. Muy bien. Y luego Ah, y la plataforma. perdón, y la plataforma Ninja Trader. Siempre he utilizado Ninja Ninja. Trader, esto como lo del Seat Panda. Sí. Me enseñaron Ninja Trader, me siento muy cómodo con ella. Como broker me gusta, como comisiones me gustan. Hmm. Y siempre que he tenido un problema con ellos, al final, de una manera u otra, me lo han solucionado. Pues Muy bien. mejor bueno conocido que malo por conocer. O sea, malo conocido que bueno por conocer. Correcto. Luego, aquí hay unas preguntas que siempre le hago a todo el mundo, de acuerdo que son ya un poco más chorrillas, pero bueno, siempre nos gusta saber a ver cuál es lo que más te gusta. Y básicamente siempre pregunto, ¿cuál es tu película sobre bolsa favorita? Bolsa o trading favorita. Vale. Eh, Como todos los traders, creo que hemos visto casi todas las películas. Hay muy pocos que digan, no, yo no he visto nada de trading. Sí es verdad que yo las vi todas casi al principio, ¿no? Con Ujú. el tiempo, como que ya te dedicas a esto y entiendo que un albañil, Hmm. cuando llega a su casa, no se pondrá películas de construcción, de ver Correcto. cómo construyen otros. Hmm. Entonces, llega un momento en que dices, mira, yo ya cuando salgo de aquí intento pues, ver otras cosas, ¿no? A mí me gusta mucho la lectura, pero leo, por ejemplo, novela negra. Ujú. Cuando veo series, pues me gustan mucho series tipo, no sé, historia o que no tengan vikingos Ujú. o series sobre romanos, sobre, pues de ese tipo. O sea, me intento salir de la parte de trading. Pero como película, tengo una. De hecho, hace 10 días estuve en una ponencia que me invitaron en México Ujú. y le puse un pequeño extracto de esa película. Porque reflejaba muy bien, o para mi punto de vista, reflejaba muy bien un tema que yo quería hacer mucho hincapié de la diferencia entre el institucional y el profesional. Y en esa película hay un sketch que lo hace a modo de comedia, parece como de risa, no, bueno, parece no, lo hacen como de risa, pero para mí dan en el clavo. Y la película es del año, creo que es 1983, y se llama Entre pillos anda el juego, Ah, sí, de Eddie Murphy. sí. Bueno, Eddie Murphy y el otro protagonista es, Si no no recuerdo cómo se recuerdo cómo llama, se llama, que... el de Cazafantasmas. Sí, correcto. Sí, sí. Pues, de esos dos. Y yo creo, aparte de todas las buenas películas que ha habido con el tiempo, por ejemplo, hace poco lo vi porque le quería explicar a mi niño un poco un tema y vi la de Big Short, Sí, de Big Short, correcto. y la La gran estuvimos apuesta. viendo. Ujú.
porque viera un tema, porque estaba viendo un punto en el cole y digo, pues mira, te voy a enseñar una película, aunque sea un poco avanzada, ¿no? Sí, Pero te la voy a enseñar para que veas qué es lo que pasó y cómo se habló, habla de ahí. está muy bien. Pero con el tiempo, pues eso, intento, o sea, la serie de Billion vi la primera temporada y luego ya, no es que no me gustara, pero como Te desconectas, sí. que no me apetecía Mm, estar viendo más gráficos y más historias fuera del sí. trabajo. Normal. Pues mira, hablando de eso de tu niño, una cosa que me gusta mucho, que no sé si has visto en Netflix, hay una serie donde ¿Mm? explican para niños cómo funcionan las cosas. Y una de ellas es cómo funciona la bolsa, que Sí. está está explicado en Netflix para niños, que bueno, yo me he comido muchos capítulos porque como adulto también me gustan. ¿Mm? Y pues te recomiendo totalmente esa serie para que puedas enseñar a tu niño ¿Es cómo de funciona. dibujo animado o es...? Bueno, a ver, tiene dibujitos, porque ¿Mm? ahora no sé ahora cómo se llamaba. Ahora cuando acabamos te lo digo No, bien. ya con esto lo busco. Pues eso, es así como cómo funciona o algo así, y es un capítulo que te explica cómo funciona los mercados financieros o cómo funciona la Pues, bolsa. pues, Explicado para que un niño lo pueda entender. pues Muy me va a gustar interesante. entonces. Luego, si no lo ves lo que se me lo dices, te paso el Sí. enlace. Vale, ¿qué más te quería preguntar por aquí? Vale, cuéntanos un poco cuál ha sido, vamos a entrar ya a la parte final del cuestionario. Cuéntanos un poquito cuál crees que ha sido tu mayor error al operar. Eso que solemos decir los traders, mi mayor cagada. Si quieres una puntual o tu mayor defecto, lo que prefieras. Mira, yo creo que va relacionada una con la otra, ¿vale? Mi mayor cagada, además lo recuerdo, fue en febrero del 2019. Ujú, El primer viernes de febrero del 2019. Eh, no se me olvidará porque fue el día de las noticias de las nóminas en Estados Unidos. ujú, Después de esa, ahí es cuando creé mi primera cuenta. O sea, recordemos que yo publiqué el libro en diciembre del 2018. Pues ahí es cuando creé mi primera cuenta de trading, ¿no? Esa que ujú. dice, esta es ya la que yo voy a sacar adelante, Sí, ¿no? La otra, he quemado cuentas sí. pequeñitas, pero esta es la mía. Y estuve operando todo enero, muy bien. O sea, dupliqué, en ese, bueno, dupliqué. Sí, dupliqué, casi dupliqué la cuenta. No era tampoco una cuenta de $20.000. O Ujú, sea, para mí era importante, pero no en las cuentas que, por ejemplo, ahora puedo ujú, disponer ahora, ¿no? Y todo enero muy bien. Llega febrero, empieza la primera semana de febrero. Creo que, si no recuerdo mal, era como era el día 1 o el día 2. O sea, sería el día 2 de febrero, viernes. Y yo tenía en esa época la regla de que los viernes no operaba porque me puse esa regla. O sea, a mí me comentó un compañero que a él los viernes no operaba y yo dije, pues yo los viernes tampoco. Y ese viernes actuó ese bichito que tenemos en la mente que dice, oye, Miguel, como vas tan bien, ¿por qué no coges? Calcula todas las comisiones que has pagado por las operaciones en enero y ese viernes lo único es hacer una operación para suplir esas comisiones y que te quede como limpio, ¿no? Lo que has sacado en ya, enero. qué peligro. Sí, tengo que decir que eso, las noticias fueron a las 2:30 y yo a las 4 y algo, me había saltado el margin call. Oh, Eso quiere decir ahora me río, ¿sabes? Pero en aquel momento me había siento dolor. comido el beneficio de enero y la cuenta, Buah. todo, ¿no? En apenas 2 horas. Ahí fue como, ¡buf! Hostia, la primera gran hostia de realidad que dijo, "Ch, igual que eres, eres lo mismo que todo en el mercado. O sea, Buah, aquí sí. chulito, chulito lo justo, Siento que tu dolor. yo te espabilo a ti. O sea, el mercado me dijo, yo te voy a espabilar. Y me espabiló. Vaya. A partir de ahí, el efecto viene por lo que yo llamo el efecto bola de nieve, ¿no? Ujú, Que empieza por una tonterita, empieza la bola de nieve a andar, y tú solo, porque eres tú solo, vas haciendo que la bola sea más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que ya la bola es incontrolable. Y sí. ese punto a mí me costó mucho con el tiempo solucionarlo. O sea, Mm, es decir, no, para la bola, Miguel, si esto no tiene sentido. mm, Que tú no tienes que ser el mejor trader del mundo, tú no tienes que acertar todas. Tú tienes sí. que acertar bien cuando aciertas y fallar poco, o sea, acertar bien y fallar poco cuando fallas. Mm, Con que controles esos dos parámetros, el resto viene solo. Pues sí. hasta que fui capaz de
perder poco cuando pierdo, o sea, ese problema, ese me costó mucho trabajo solucionarlo. Fue mi primer gran hándicap. De hecho, todavía tengo aquí encima de la pantalla mi recordatorio, ¿no? De decir, oye, la bola de nieve, cuidado, Muy bien. que la creas tú solo. Joder, a mí esto me recuerda, mi bola de nieve, como le llamas tú, fue que un día que hice un trade muy muy bueno, me faltaba un dólar y medio para llegar al número redondo y quise hacer Sí. un trade rápido para llegar al número redondo. Pues nada, de ser un día que podría haber sido mi mejor día de trading, pero con diferencia, dejé la mitad de los beneficios al mercado. No, afortunadamente no acabé perdiendo, pero la mitad de lo que había ganado se quedó en el mercado por querer un dólar más para llegar al To- número redondo. O sea Totalmente. que... Ese es como digo yo, el pequeño bichito que sí. tenemos en la cabeza que te dice, y a lo mejor tiene, yo muchas veces lo digo porque veo gente, o sea, ahora que trato gente, pues veo que mi problema, que en principio cuando a mí me pasó yo creía que era solo mío, no es solo mío, es de todo el mundo tenemos más o menos los mismos sesgos. No, no todos, o sea, yo siempre digo que yo tengo un abanico, yo podría crear un estudio psicológico nada más de todo lo que yo he hecho, Hmm. y todo el mundo no los tiene todos, pero se van repitiendo, siempre son los mismos. Hmm. Entonces siempre cuando lo voy viendo es decir, oye, pero mira, mira qué tontos somos, que nos estamos fijando, ese detallito, ¿no? Que tú dices, un número redondo no es más que un número más. O sea, Correcto. tan número es el 599 como el 600. Ujú. La parte psicológica es que decimos 600, 00, Sí, ¿no? Yo quiero ese 00. sí. De hecho, a mí me pasaba muchas veces que decía, porque a mí yo como digo, creo que lo he cumplido todo, ¿no? Todo lo que se puede hacer mal lo he hecho yo, ¿no? Y decía, venga, 599, venga, voy a hacer una entrada para llegar a 600. Y cuando llegaba a 600 decía, hostia, pero es que 600 es con comisiones. Voy a hacer otra para que cubra las comisiones y entonces mañana cuando me llegue el statement del broker sea 600. Y cuando hacía eso, claro, ya llegaba a lo mejor a 640 o Sí, 600. Hostia, pues ya 650. Y claro. volví a hacer otra vez lo mismo, ¿no? Pues ya 650 para que sea 50 también. Ah, pero con comisiones. Y así va haciendo hasta que la cagas, ¿no? Claro. Pues todas no te pueden salir positivas. Cuando empieza ahí en el sentido contrario, dices, joder, que ya tenía 600, ¿cómo voy a permitir ahora quedarme en 580? Ahí está. Pues le voy a dar otra vez. Y ya Vaya, empieza. Ahí es donde empieza la bolita de nieve. desde luego. Y bueno, por el lado contrario, bueno, ¿cuál ha sido tu mejor trade? Del cual estás más orgulloso? Ya no es por la cuantía, no voy a decir ni cuánto fue, sino porque realmente crees que hiciste como tu trade perfecto. Mira, pues no sé si es el mejor, ¿no? Porque tampoco tengo una visión así de, uy, el tal día hiciste. Sí tengo algunos de mucha cantidad, ¿no? En el que dices, ¡guau, Mm, pepinazo! Pero no los considero como los mejores, ¿no? ujú. Porque luego cuando los analizo poco a poco, dices, joder, pasaste un riesgo que no tenías que haber Sí. pasado, ibas muy apalancado, demasiado. O sea, no te sientes orgulloso 100%. Hmm. Aparte del número, ¿no? Porque si dices, he hecho en una operación $2.000, pues dices, ¡buah, qué pelotazo!, ¿no? Ya, pero si la analizas, siempre, como tenemos la tendencia a fustigarnos, siempre encuentras como matices que decías, no. Pero sí tengo uno que recuerdo muy bien, de hecho fue la semana pasada. ¿Cómo? La semana pasada fue el día 1 de abril, que estaba en la conferencia esta que, como digo, que me invitaron, Sí. y además lo hice allí en directo con un montón de gente, en una sala, ¿no? Y en directo, y viéndolo, ¿no? Sí, vi tus fotos en Instagram, sí. Ese. Pues precisamente fue porque de esos que te salen bien, ¿no? Que marca, haces tu análisis previo, además se lo está explicando ya a la gente, pues mira, estos son los factores, yo voy a entrar aquí, le das justo en el punto, y por mi análisis el precio debería llegar aquí, siempre y cuando, una vez que supere, no vaya perdiendo zonas, ¿no? Entonces tú le vas marcando las zonas y vas como dibujando un mapa. Y dices, pues mientras vaya haciendo esto, yo voy a seguir dentro. Si deja de hacer esto, yo me salgo automáticamente. Pues el trad estuvo como. Puede que estuviera sobre una hora dentro del mercado, ¿no? Y yo estaba allí el gráfico y la gente seguía preguntándome cosas y yo respondiendo y lo dejé como en una esquinita y el desarrollo, ¡pum! Y me acuerdo que en un o sea, que en un momento se quedó como tú dices, creo que fue a un punto o 2 puntos. La operativa, el trader en total estaba previsto para unos 15 puntos.
Pues se llegó a 14. Y empezó en 14 y empezó a corregir. Hostia, en ese momento uno de los compañeros me estaba por detrás. Miguel, mira, corta. Porque yo estaba como a lo mío, ¿no? Entonces miré así la pantalla, miré la zona, digo, no, esto no ha llegado todavía. Lo voy a dejar. Voy a ponerle el lector en tal zona. O sea, voy a pasarme a break-even, evidentemente no voy a perder la operación. Pero mientras no pierda este nivel, vamos a confiar en el análisis porque sabemos que analizar lo analizamos bien. Entonces lo vamos a mantener. Y lo dejé. Puse mi profe y demás. Y seguí hablando. Hasta que en un momento dado veo que todo el mundo se levanta y se pone a aplaudir. Es verdad que estábamos ya en los últimos minutos. Digo, pues, pero todavía no me he despedido. Y es porque miré para atrás y justo había tocado la operación. Luego además salió mejor porque fue tocar y se lateralizó. Sí. Entonces fue como, ¡buah! Y encima, justo en el punto. Eso son casualidades, o sea, nosotros no sabemos, por mucho que se analice precio-volumen, hablamos de zonas y tampoco es que tengamos una bola de cristal para saber si va a llegar o qué va a ocurrir cuando llegue, pero sí sabemos que son zonas como imanes, ¿no? De que debe actuar. Y fue eso, fue por cómo hacerlo, con la tranquilidad que lo hice. Y sobre todo, hombre, evidentemente salió bien y eso ayuda al ego, ¿no? Pero sobre todo es decir, oye, no, mira, aquí está la zona y vamos a confiar en lo que analizamos y en la zona. Y hasta que no se llega, o el precio te dice, no que no se llega, sino que no va a llegar, pues nosotros nos mantenemos. Pues ese. Además lo recuerdo muy bien, muy bien. Creo que ese tardaré en que se me olvide. Muy bien. No, además que no solamente estuvo bueno, que encima con público, o sea, que qué más se puede pedir, sí, ¿no? Sí, además como eso que dicen siempre del trader, controla tus emociones, controla tu ego, pues sí, lo intentamos, pero tampoco somos robots. No, claro, yo por lo menos no he llegado a tener un encefalograma plano, en el sentido de decir, claro. Si me toca el stop, me osqueo, si la operación no va, pues se me aprieta también las nalgas. Y cuando va y toca tu profit, como decir, ole que bien me ha salido. Claro. No, es verdad que intenta ni tanto cuando ganas, ni tan malo cuando pierdes. O sea, equilibrarte un poquito. Ni te pones aquí a pegar saltos, ni te tiras harta de llorar. Pero sí, la emoción, yo no he sido capaz de controlarla. Entonces se sumó todo eso. Además, para mí era mi primera ponencia delante de público. O sea, he hecho muchas cosas así online, pero nunca en presencial. Entonces se juntó todo otra vez y ese fue como el escalafón final. De hecho, yo cerré esa operación, cerré mi ordenador y hice, me calmé ya, o sea, de estar allí 2 días hablando de trading, como diciendo, ¡buah! Mejor de lo que he hecho, ya no lo puedo hacer. Entonces se juntó todo, ¿no? La emoción justo con la operativa. Joder, qué bien. Joder, encima en México que tiene que haber estado bien el viajecito, ¿eh? Sí. Además siempre lo digo y todo el mundo, para mí ha sido una experiencia bestial. Yo que todos soñamos con ese momento de poder disfrutar de algo así, desde luego. Pues sí, yo ahora es cuando estoy empezando a disfrutar. Muchas veces me dice la gente, no, ¿y tú? Yo ahora es cuando realmente estoy, bueno, ahora llevo ya unos meses, ¿no? Pero disfrutando realmente del trading, de decir, oye, los 4 años que me costó, 4 o 5 que me costó estar allí con mis pacos todos los días, boom, ahora es cuando dices, ahora es cuando yo voy a disfrutar. Y mucha gente me pregunta por cosas más, ¿no? Proyectos, ¿y por qué no haces? No, déjame ahora. Ahora quiero disfrutar. Con el tiempo ya me aburriré y diré, pues ahora quiero hacer otra cosa. Muy bien. ¿Cuáles crees que son tus fortalezas y debilidades como operador? Diciéndolo bien, o sea, yo siempre digo que soy muy cabezón. En algunas ponencias me han dicho, Miguel, no digas cabezón, di perseverante. Bueno, pues perseverante. Pero yo soy cabezón. El levantarte un día tras otro, esas cagadas contra cagadas, o día que no funcionan las cosas, y al día siguiente decir, mira, que muy bien, que me han revolcado, pero que yo voy otra vez. Eso no lo he perdido en los 4 años. De hecho, yo me marqué desde el inicio, cuando empecé la formación, como un cupo de mínimo. Yo todos los días tenía que hacer algo, por poco que fuera. Yo recuerdo en aquella época, Paco nos grababa un vídeo de 20 minutos, pues yo como poco, el día por muy mal que estuviera o por muy mal que viniera de esa semana, yo abría mi vídeo, hacía mi resumen y lo metía en la carpeta. Ya con el tiempo, si podía, volvería a ese resumen y lo analizaría más, ¿no? Pero como mínimo algo tenía que hacer.
siempre con la idea de que las máquinas nunca pararan. Ujú. Yo sabía que si había un momento en el que un día no lo hacía y ese día llevaba a otro día que no lo hiciera y otro día que no lo hiciera, cuando la bola de nieve, esa que siempre Sí. hablo, se iba a ir haciendo muy grande hasta que llegara un momento en el que fuera más fácil dejarlo que continuar. Entonces eso nunca me lo permití. Si tengo menos ganas, menos ganas. Si estoy más agobiado, pues con agobio. Pero siempre que nunca me desconectara. Ujú. Y esa creo que es mi mayor fortaleza. Ya no de conocimiento de ser más listo o más torpe, sino de siempre estar la gotita ahí, el martillo pilón, ¿no? Pum, 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 Muy pum, bien. pum, pum, que ya se romperá la piedra. Si Ujú. no hoy, mañana, y si no, dentro de un año. Muy Esa. bien. Y luego la segunda fortaleza, que no es tanto mía, sino de mi entorno, es el haber tenido a alguien que en esos malos momentos te coge y te dice, tranquilo, vamos para adelante. Muy ¿No? bien. Y esa fue mi mujer y mi niño, pero sobre todo Ujú. mi mujer, porque mi niño ahora es cuando se da cuenta de las cosas, pero Sí. en mi época mi mujer. Y eso de yo salir de aquí, ya no por ganar o perder dinero, sino por un día y otro durante 4 años, se dice pronto, pero es una carrera en la que no tiene un título. O sea, que tú Mm. te tiras aquí 4 años y nadie viene con un título y te dice, toma, para tu currículum. Sí. Sino que es el mercado. Y salir una tarde y salir otra tarde y estar un fin de semana mal y que te diga, pero bueno, Miguel, ¿y qué pasa? ¿No estás para Pues. esto? Si tú no lo sabías, pues Mm. tira, que no hay problema. Que si en épocas buenas, buenas, y si estamos en épocas malas, pues ya nos apretaremos como sea, pero tú sigue. Muy bien. La verdad es que te entiendo perfectamente y tienes la razón que tener a tu pareja a lado de apoyo. Yo ahora mismo, bueno, en mis streams, mis seguidores lo saben, he dejado trabajo para centrarme más en esto más a tiempo completo y tengo la suerte de que mi mujer, de hecho, fue ella la que me empujó a hacerlo porque veía que en los trabajos no estaba a gusto. Yo estaba trabajando en finanzas y era un trabajo que me aburría y fue ella la que me empujó y la verdad que te doy otra razón que tener a alguien que te empuje y te apoye a perseguir tus metas, la verdad que es una gran cosa, ¿eh? Yo creo que sin Yo creo ella no lo que hubiera es, hecho. yo creo que es Sí, indispensable. O yo, sea, sí, sí. yo puedo ser todo lo que yo quiera, de inteligente, de listo, de perseverante, que si no tiene esa persona, Mm. o como mucha gente me ha dicho, es que mi pareja no me apoya. Y yo siempre le he contestado a modo de risa, pero para que se lo planteen, digo, pues tú tienes solo dos soluciones. Mm. O deja el trading o deja a tu pareja. Sí. Mm, entiendo que tu pareja, si es tu pareja, será más importante que el trading, entonces deja el trading, Mm. ¿no? Pero uno con el enfrentamiento del otro, Sí. yo creo que no hay cabeza que Mm. sea capaz de sacarlo de Desde él. luego. Así que somos, en ese aspecto somos afortunados porque creo que es Totalmente, muy, totalmente. muy importante. ¿Qué más te quería preguntar? Tema de criptos. ¿Las operas? ¿Has comprado criptos? ¿Eres criptolero? No, nunca me he puesto los ojos rojos en Twitter. No, no. Tengo por casualidad un pequeño monedero. Sí. eh, y tengo, creo que la mitad del monedero es Bitcoin y la Ujú, mitad es Ethereum. ujú. ¿No? Sí, creo, Muy más o bien. menos. No sé si mitad y mitad, pero por ahí tiene que ir. Pero de una cantidad de risa. De hecho, lo tengo ahí, las compré cuando me hicieron el monedero, porque fue un amigo que me dice, oye, mira, hazte esto, no sé qué, y me lo hizo, ¿no? Y de esto. Desde entonces sí sigo análisis Ujú. de gráficos, tanto de Bitcoin y de otras cripto, sobre todo por compañeros, ¿no? Por ejemplo, cuando me invita gente a hacer algún evento, pues siempre pues, es como el tema comodín, Claro, ¿no? claro. Habla de Bitcoin, entonces hace un análisis del Bitcoin exactamente igual que cualquier otro activo. De hecho, muchas veces digo, mira, si es que me da igual que sea Bitcoin o que sea otra cosa, si voy buscando siempre lo mismo. Entonces lo analizo, le veo su potencial, pero como elemento de futuro, como de moneda de futuro, Mm. no tengo ninguna duda que va a ser el Ujú. futuro. Lo que tengo muchas dudas es de cuál. O sea, Mm. creo, se va actualizando cada muy poco tiempo, pero creo que hay 15 o 20 mil tipos de Es una monedas burrada. diferentes o más. Sí, es que hoy cualquiera puede sacar un FT de una criptomoneda y Exacto. sacar. O sea Entonces, que hay creo muchísimas. que hay ya tantas Sí. que ya ni siquiera las que dices, no, es que esta tiene un gran proyecto detrás. Es Mm. que hay muchas con un Claro. gran proyecto detrás y Sí, todas no pueden claro. llegar a ser las criptomonedas Ahí del está. Es futuro. como cualquier otro negocio. Cuando hay tanta competencia, por buena que sea tu Exacto. idea, es que tienes un montón de competencia. Al Exacto. final, Yo creo que va a haber, el con dinero el es el que tiempo, hay. habrá una limpieza, Sí. quedarán las que tienen que estar, seguirán apareciendo nuevas, pero teniendo una base de decir, Mm. pues mira, estas 10 12 o no sé cuántas habrá, ¿no? Pues 10 12 15 Sí. 20 van a ser las principales. Y, Ujú. y aquí todo el mundo se va a mover con estas. Y aparecerán nuevas
porque tendrán que ir ganándose su escalón. Claro. Pero lo que tenemos ahora es totalmente ilógico, no puede haber. Además que hay proyectos que son ridículos. O sea, que ves que no se han molestado siquiera en sacar una página web que esté bien hecha. Con lo que dices tú, joder, no sabes hacer una página web, vas a saber programar una cripto. Entonces, hay mucha. Entonces yo mucha creo idea. que incluso las buenas lo van a tener complicado, Hmm. como para encima tener las malas. Y luego, como no soy un operador de pelotazo, de decir, oye, pues que un compañero mío me dice, mira, yo compro siempre las que más ceros tienen, ¿no? Las que son 0,00020 ceros y luego un unillo al final, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, a nada que suba un poquillo, pues duplica o triplica la cuenta. Sí. Vale. Pero como no soy ese tipo de operador, pues tampoco le meto. Entonces, intento buscar algo que sea más consolidado. Correcto. Y para más consolidado, el problema que tenemos es que tienen demasiada volatilidad. Entonces, si tengo que ir a equilibrado, pero tengo que bajar apalancamiento, pues me quedo con lo que tenía, con los futuros. Totalmente razonable. Vamos a empezar ya con las 3 últimas preguntitas de la entrevista. La primera es que cuéntanos un poco qué plan tienes para tu trading o tu emprendeduría para el próximo futuro. ¿Qué planes tienes por ahí que quieras Mira, hacer? ahora mismo estoy ya desarrollando una parte, ¿no? Un segundo proyecto. Bueno, llevo ya un tiempo, pero lo que empezó como el libro, no está planteándose el libro, surgió un libro, poco a poco cojo gente para mentorizar, ¿no? Es verdad que llevo ya tiempo haciéndolo, al principio muy a ver, pero luego como vi que el coger gente a mí ya no era solo el coger gente, sino que me permitía evolucionar mucho en el sentido de que como lo que hemos dicho antes, ¿no? Tengo el gráfico, estoy compartiendo la idea, pues no la líes, Miguel, que te están viendo, o sea, sé consecuente con lo que dices. Entonces a mí eso me evolucionó mucho. Y a partir de ahí pues he seguido. No, la idea no, o sea, nunca tengo idea de ser un formador. O sea, yo la palabra formador como tal, que diga, oye, yo es que le dedico a esto tanta hora y que tengo tanta gente y que mi profesión es esta. No, porque entonces perdería esa noción de ser trader. Claro. Si yo en su día decidí dejar un trabajo, venirme a España y dedicarme a esto en concreto, y he visto el fruto que tiene, pues no voy a volver a crearme otro jefe, aunque el jefe sea un grupo de alumnos. No voy a crearme el decir, oye, yo es que no puedo hacer lo que quiera porque mañana tengo que estar en tal sitio a tal hora. Entonces intento que sea una cosa como, pues ahí está, complemento. Lo hago al mismo tiempo que sea durante mi hora de operativo, para que al final, pues si voy a estar delante de las pantallas, me debe estar solo que acompañado, y por ahí. Vale, idea. También me pregunta mucha gente por un segundo libro. Con el tiempo sé que lo haré, pero por ahora no. No entiendo, no creo que sea capaz de crear otro libro como el que actualmente tengo y que no sea un copia-pega o un complemento de este. Podría crear ahora como un segundo fascículo, pero no un libro completo. Creo que lo hice tan de acuerdo a lo que yo tenía en mente, o que me salió tan de acuerdo que no le veo evolución lógica por ahora. Algo sí, pero no como libro. Con el tiempo, pues a lo mejor lo creo. Muy bien. Bueno, igual, no sé, otra edición complementada, ¿no? Como hacen Sí, algunos podría autores ir, que básicamente sacan una actualización del propio libro. Que bueno, pero bueno. podría ser así. Podría Muy ser bien. que al libro actual le añadiera 40 páginas Muy bien. de complementos, de nuevos conceptos con sus grafiquitos, pero nunca un segundo elemento, insisto, sin que al final digan, pues lo que ha hecho es coger el Sí. primero, cambiarle 4 cosas, meterle 3 páginas más y ha sacado un segundo, ¿no? Muy bien. Y como no entiendo esa manera de hacer una edición de un libro, pues directamente no la hago. Vale. Quería preguntarte, si tuvieses que darle un consejo a alguien que empieza ahora en el trading, ¿cuál sería? Ese consejo que te hubiera gustado tener en tus inicios. Primero, más que consejo, sería contarle la verdad del trading. Y que a partir de ahí, como consejo, es que pierda el tiempo que sea necesario para reflexionar y saber si va a tirar para adelante o no tira para adelante. Partiendo de que, siempre digo, todo el mundo no puede llegar, evidentemente, pero el que llega, el fruto es demasiado bueno para no haberlo intentado. Pero Bien. primero que pueda tomar la decisión desde la verdad. Buen consejo.
Y ahora voy a hacerte, bueno, antes que hacerte la pregunta más importante de todas, quiero preguntarte que nos cuentes simplemente dónde te podemos encontrar, ya sean tus redes sociales, que lógicamente estarán en la descripción y debajo de la imagen de Miguel Ángel Ramírez tenéis su Twitter y su Instagram, pero para aquellos que quieran ir más allá, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, creo que soy un perfil muy fácil de contactar o de localizar. Y además nunca creo, si se me ha quedado alguno, lo siento, pero nunca he dejado a nadie por contestar un mensaje. Ujú, Sea más la pregunta o el comentario o la manera de entrar más respetuosa, entre comillas, o menos. O la pregunta más lógica o menos lógica. ujú, Pero tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, sobre todo donde más activo estoy, porque es donde más me gusta, es Twitter, la ujú, verdad. Facebook tengo el perfil, de hecho fue el primero que creé, pero no me gusta. Como comunidad para poder interactuar, no me gusta tanto. En Twitter lo veo más personal en el sentido de que tú pones un post, alguien te comenta, le puedes responder. Algunas veces por la respuesta te pilla que puedes desarrollarla más o menos, ujú. pero siempre respondo. Y si me quieren contactar por privado, que no tengan problema en decirme, oye, que te quiero enviar un privado o directamente enviarme el privado que le voy a responder. Muy bien, pues Luego, nada. a partir de ahí, pues, dentro de la página web, si os vais a contacto, tenéis mi email, también Ujú, pueden utilizar el email sin ningún tipo de problema. ujú, Y es que llego al punto en que casi con cualquier persona que me contacta y me dice, oye, que tengo 4 o 5 preguntas, ujú. directamente le doy el teléfono, porque digo, va a ser más rápido que me llame. Me hagas la pregunta directamente, yo te responda y así no estamos por escrito de que siempre desarrollar una pregunta y que te respondan exactamente a la pregunta que tú quieres es complicado. Ujú. Pues le doy el teléfono y que me llame y que me pregunte y sin ningún tipo de problema. O sea, soy muy asequible en ese sentido. Vale. Bueno, recordad de nuevo que van a estar en la descripción del programa, va a estar los enlaces a todas tus redes sociales y página web, y que además bajo la imagen de Miguel podéis ver ahí ahora mismo su Twitter y su Instagram que va apareciendo conforme vamos hablando. Y ahora sí, llegamos a la última pregunta, que creo que es la más importante de todas. Que te has Eh, guardado la difícil para el final, ¿no? Sí, siempre es porque es la que me gusta que os penséis más, sobre todo por lo que conlleva. Y es, básicamente te voy a preguntar que qué le dirías a tu yo de dentro de 5 años, a tu yo del futuro. Y esto quiero que te lo pienses bien porque este mensaje te va a llegar dentro de 5 años. ¿De acuerdo? Lo que hago es que grabo esta pregunta y esta respuesta y te la voy a enviar para que te llegue el 12 de abril del 2027. Así que ahí va la pregunta. ¿Qué mensaje le quieres dar a tu yo de dentro de 5 años? Uf, qué complicado. Porque siempre la pregunta es qué mensaje le mandaría a tu yo de hace 5 años, Ujú. no desde 5 años en adelante. Uf, qué complicado. Por eso la última. Pues no se me ocurre una así en concreto. Seguramente le diría solamente que en ese momento echara la vista atrás y se diera cuenta de todo lo que ha evolucionado. Perfecto. Pues ahí queda ese mensaje para Miguel Ramírez del año 2027. Espero que le guste recibir noticias de su yo pasado. Y nada, pues hemos llegado por fin al fin de la entrevista. Pues nada, lo único que me queda es agradecerte muchísimo el tiempo que nos has brindado, el poder tenerte por aquí, creo que ha sido muy, muy interesante. Y la verdad que me ha parecido una gran entrevista llena de detalles y de conocimientos que creo que a todo el mundo le va a interesar. Pues la verdad que me alegro, primero me alegro mucho que te haya gustado, pero sobre todo más te agradezco a ti la oportunidad y el que hayas pensado en mí para hacer esta entrevista. Yo que parto de un perfil muy poco conocido, Ujú. digamos,
o que partí de cero. Llegar a eventos de este tipo son cosas que en su día ni siquiera se me hubiera planteado. O sea, y estar hoy aquí para mí es de agradecer a todo el mundo que se acuerda, ¿no? Y que me pide pues participar en algún tipo de evento y sobre todo relacionado con el trading, pues más todavía. Muy bien, pues nada, O sea, que la gracia a ti. Pues lo dicho, pues muchísimas gracias, espero que haya estado cómodo y nada, deciros a todos los que estáis en YouTube, los que vais a escuchar el podcast en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, espero que os haya gustado y espero veros en el próximo episodio de Charlando con el próximo invitado y nada, de nuevo muchísimas gracias a Miguel Ángel Ramírez por su tiempo y nada, lo dicho, nos vemos en el próximo programa, un abrazo y hasta luego, chao, chao. Adiós.